Denle un fuerte aplauso ahí al Señor. Bueno, muy agradecido con Dios por estar acá con ustedes. Gracias a los pastores por la invitación. Pastor Payo me hizo esta invitación hace más de mes y pico. Y le preguntaba al Señor qué quería que trajéramos para la iglesia. Yo sé cómo empezó esta iglesia, conozco de cuáles fueron sus inicios. Damos gracias a Dios por los pastores y por lo que empezó acá en Turbaco con ellos. Y veo mucha gente, y sé que falta mucha gente. Y sé que este lugar se quedará pequeño para lo que el Señor quiere hacer acá en este municipio, acá en Turbaco. Y ustedes son los pioneros para empezar esa nueva temporada de Comunife Turbaco, pero de la mano del Espíritu Santo. Isaías 61 dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí. Nunca se lo olvide esa palabra. Ese es el como dice nuestro caballito de batalla. Es la continuación del ministerio de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué comienza diciendo así? Porque el Espíritu del Señor, sin el Espíritu no podemos hacer nada. ¿Y lo ha enviado a qué? A llevar buenas nuevas. Y específicamente lo que me llama la atención de ese capítulo 61 es hacia dónde va Jesús dirigido su ministerio. Y tiene un listado, dice, a los quebrantados ¿de qué? De corazón, a los oprimidos, a los presos físicos y espirituales, porque ahí también habla de esa parte, también va dirigido a todos aquellos que están atravesando por momentos y situaciones difíciles, va dirigido también a aquellos que no encuentran salida. Y en otras palabras, para resumir ese capítulo, para no leérselo, porque el que voy a traer hoy es otro, el Señor viene para aquellos que realmente lo necesitan, para el que está partido, el que está roto. Y dígale al que está a su lado, tú y yo somos vasijas rotas que el Señor vino a restaurar. Y en esta mañana el hilo conductor y lo que sentía mientras adorábamos al Señor me hicieron recordar esos primeros inicios, cuando cantábamos esas canciones de la vieja guardia que tenía rato que no las... Y nosotros cuando nos invitan, sabemos que vamos a compartir, pero les quiero decir que en esta mañana recibí mucho. Y me voy bendecido de este lugar. Si me tuviera que ir ahora, me voy bendecido y decirles que los felicito porque el Espíritu del Señor está en este lugar. La presencia de Dios se siente palpablemente. Y me ministraba mucho la canción cuando decíamos esa frase que echábamos fuera la tristeza, puede durar toda la noche. Pero la alegría viene ¿qué? Al amanecer. Yo me quebranté cuando escuché esa frase porque no sé de los que estamos aquí quiénes están en ese espacio de tiempo de la noche, de la tristeza. Pero hay esperanza porque al amanecer viene la alegría. Más adelante les compartiré, el Señor me trajo a memoria eso. Y yo quiero hablar en esta mañana acerca de la parábola del hijo pródigo. Está en Lucas capítulo 11. Y como decía un amigo mío, 11 Lucas. Lucas capítulo, 15. Del 11 al 32. Ahora sí. Y dice la palabra, para ilustrar, yo estoy leyendo en nueva traducción viviente, dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos, aquí está hablando de un padre. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora antes que mueras. Entonces el padre accedió. ¿El padre accedió a qué? Ok.
Sígame la lectura. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Solo uno, tengan en cuenta que solo uno la pidió. Pero el padre decidió que repartírsela a ambos. Tenga ese detalle ahí en cuenta, que es muy interesante. Y ya nosotros conocemos la historia de lo que hizo el hijo menor con su parte que el padre le entregó, ¿cierto? Pero sigamos leyendo. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, repita conmigo, digo, entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y admirado por la situación en la que se encontraba, dice, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre. Guárdese esa frase en su corazón y diga, volveré a la casa de mi padre. Y dígale que está a su lado, es tiempo de volver a la casa del padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Este era el pensamiento de él, pero no era el pensamiento de su papá. Este era el pensamiento del hijo menor. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. A mí esta frase me llama mucho la atención y me hace ver a un padre que, a pesar de que su hijo salió en las condiciones que salió y en las condiciones que él debía saber en las que se encontraba, él aguardaba la esperanza de ver regresar nuevamente a su hijo a casa. Porque dice que lo vio salir, lo vio aun cuando era muy lejos. Su padre lo vio llegar. Miren lo que resalta la escritura aquí. Lleno de amor y de compasión, en otra versión dice, movido a misericordia. Corrió hacia su hijo. ¿Qué hizo? Se quedó sentado. No se movió. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Corrió, dígale que diga, corrió. Y mire cómo lo expresa, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. No solo ahora, el primer pensamiento era que le iba a decir a su papá que no era digno de que lo llamara a su hijo. Ahora no, lo lleva más allá, ahora dice, no soy digno que me llamen, porque ya está en la casa del padre y todos sus trabajadores y todos los que estaban en su casa. Él toma esa decisión de decir que ya no soy digno que me llamen tu hijo. Pero miren la reacción del padre. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hayan en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalia para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó, dígale que está sudado, la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor, vamos a leerlo y después entramos a lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Mientras tanto, el hijo mayor, trabajando en el campo, cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba, tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Este sirviente habló más de la cuenta, ¿cierto? Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor, ¿qué hizo? Se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió, todos estos años
he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, este hijo tuyo, no se expresó de otra forma, lo hubiera dicho, sin embargo a mi hermano, pero él dijo, este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano, y le recordó quién era, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido, ¿qué? Encontrado. Y esta es una de las parábolas muy predicadas. Y se enfocan mucho en el hijo que se fue, que regresó, y se enfocan en el hijo mayor también. Pero muy pocos se enfocan en el padre de familia. Y muchos quizás podrían decir que el padre fue un irresponsable o se equivocó al entregar la herencia antes de tiempo, porque se conoce que el proceso de recibir herencia es después que la persona que es dueño de todos los bienes fallece y deja un testamento a quienes le será entregado esa herencia después de ¿qué? De su fallecimiento, ¿cierto? Pero aquí sucede algo atípico, y es que el hijo menor se levanta y le dice a su padre, dame la parte que me pertenece antes que muera. O sea, él está reconociendo que eso es algo que es inusual. Pero el padre accede, y no solo accede a dársela a él, sino también a su otro hermano. Y como dice la historia, este hijo se alejó a una provincia apartada y comenzó a derrochar en fiestas, en carnavales, en picó, en casetas. Usa la imaginación en todo lo que había por ahí y imagínese cuántos amigos tenía este muchacho cuando llegó a esa provincia apartada. Nos llegó la mina de oro, ¿cierto? Porque llegó con plata. Entonces muchos amigos estaban con él en ese entonces y le ayudaron también a derrochar ese dinero porque él solo no se lo iba a gastar. Porque ahí resalta las escrituras que se lo gastó, ¿qué? En la versión Reina Valera dicen rameras, en esta versión dicen prostitutas. O sea, llevando una vida totalmente desenfrenada, ¿cierto? Y yo veo en esta palabra que este hombre tuvo que llegar y tocar fondo para poder reflexionar en el estado y en la equivocación de la decisión que había tomado, ¿cierto? A tal punto que él se acerca a convencer a un agricultor para que le dé trabajo en su hacienda. ¿Y este agricultor qué hace? Le da trabajo para que comience a apacentar cerdos. En el pueblo judío el tema con los cerdos era uno de los animales que se denominaban impuros. Y trabajar con ese tipo o hacer ese tipo de trabajo era tú tomabas como tu prestigio en ese momento era tirado por el piso porque tú estabas trabajando con algo impuro. Mira hasta dónde llegó el prestigio después de ser un hijo, a ser un jornalero que apacienta cerdos. Y dice la Biblia que en esa provincia hubo una situación difícil, crítica, comenzó a escasear todo y se produjo una hambruna. Es como cuando dicen aquí los costeños, se puso la cosa delgadita en esa provincia. Se puso la cosa pesada, la economía bajó todo y hubo hambruna en ese pueblo. Y este hombre, tal era el hambre, la situación que estaba padeciendo, que él deseaba comer del alimento que le daban a los cerdos. Mire todo el contraste de estar en su casa, de comer banquetes, comida fresca, a anhelar, a golosinear en la comida de los cerdos. Y aún así, dice la Escritura, que nadie le daba nada. Yo me imagino que este hombre le estaba dando, era como la pálida, como dice uno, de tanta hambre. Cuando uno tiene esa hambre así como fuerte, profunda, tiende uno a debilitarse, ¿cierto? Pero este hombre en medio de esa situación, dice la Biblia que entra en razón. En la Reina Valera dice, volvió en sí. O sea que él pudo tener su espacio de tiempo donde en su pensamiento no pasaba la idea de reflexionar y mirar en la situación que se encontraba. Y llegó tan profundo
que él comenzó a analizar la vida de los jornaleros en la casa de su padre. Y dice, en la casa de mi padre muchos jornaleros hay. Y tienen comida de sobra. Y yo aquí perezco pasando hambre, muriendo de hambre. Y entra en razón y es cuando él toma la decisión. Entonces, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero a mí lo que más me impacta es que él toma la decisión la decisión de decirle al padre que no lo llame más su hijo. O sea, mire al punto que llegó él, que hasta su identidad estaba perdida. Su condición de hijo estaba perdida, porque él no la consideraba. Y llega al padre y le dice las palabras que él pensó, pero no solo se las dijo al padre, sino que se las dijo aún al padre con todos los sirvientes que tenía. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no es digno que me llamen tu hijo. ¿Cómo reaccionó el padre? ¿El padre atendió esas palabras que él le dijo? No, ¿verdad? Pero a mí lo que me llama la atención es que en medio de la situación de este hijo menor, y es ahí donde yo veo el trabajo del padre, en medio de la situación que tenía, él entendió que tenía un padre. Aun cuando tenía problemas con su identidad de hijo, él entendió que tenía un padre en medio del problema y de la situación en la que estaba sumido. Y por eso se levanta y se dirige a la casa de su padre. Cuán importante es que nuestros hijos entiendan que tienen padres. Y cuán importante es el trabajo de nosotros los padres con nuestros hijos. Que aunque nuestros hijos en cualquier momento que ellos decidan tomar una decisión en la que nosotros no estamos de acuerdo porque entendemos que es una decisión errada, que no le va a llevar a ningún bien, nosotros debemos tener la tranquilidad como este padre de lo que hayamos sembrado a nuestros hijos. Que hayamos ejercido esa paternidad que Dios nos ha permitido tener sobre ellos y ejercerla bien de tal manera que nuestros hijos en cualquier situación que se encuentren, ellos puedan reflexionar en un momento y decir, voy a ir a la casa de mi padre. Porque ese hijo, aunque reflexionó y se quería hacer como uno de los jornaleros, él sabía que si regresaba a su padre no le iba a rechazar. Porque en ningún momento lo contempló. Pero él arrepentido por la mala decisión que había tomado, pensó, y bueno, se le digo a mi padre que me haga como uno de sus jornaleros, como uno de sus trabajadores, yo comienzo nuevamente por ahí a restaurar como la relación con mi papá, pero lo que él no sabía que era un padre que tenía claro que tenía un hijo, que no importando la situación en la que se encontrara, el padre lo iba a esperar con los brazos abiertos. Amén. Esta es una historia que Jesús cuenta para ilustrar. Pero a mí lo que me llama la atención fuertemente del padre en esta historia es que el padre estaba seguro del trabajo que había hecho con sus hijos. Y mucho cuando nosotros leemos el inicio, cuando él reparte la herencia, podemos decir, este padre se equivocó, este padre fue irresponsable. Pero yo en mi imaginación, como dice uno santa, yo me imagino que este padre dijo, voy a dar la herencia a ambos. Y voy a ver qué van a hacer ambos con ella. El padre, claro que conocía a su hijo menor, ¿cierto? El padre, claro que conocía a su hijo, pero sin embargo accedió a entregarle la parte de la herencia que los hijos le habían pedido. Y fue tan fuerte el impacto de esta mala decisión que cuando él vuelve, él encuentra un padre no regañón, no encuentra un padre que le recrimine la mala decisión que tomó. Él encontró un padre que resalta la Escritura dos cosas: lleno de amor y misericordia. Ustedes saben que la forma de corregir el pecado es con amor y misericordia, con la verdad, ¿cierto? La forma de corregir una mala conducta sobre alguien no es sencillamente confrontándola, es mostrándole el amor y la misericordia. Aunque nosotros podemos hacerle ver la situación y el estado en que se encuentra. Pero si esos dos ingredientes no están, no va a haber transformación en aquel que viene a buscar la ayuda. Y este hijo vino necesitado de Dios. Este hijo vino necesitado de que su padre le extendiera la mano. Lo que él no se esperaba era la sorpresa, cómo fue la reacción de su papá. Y su papá no solo corre, lo mira desde lejos, sino que cuando el hijo se acerca,
corre hacia él, lo abraza y lo besa. Usted sabe ese gesto de esa cercanía del padre de por mucho tiempo, por muchos días, el tiempo que el hijo duró en esa vida desenfrenada, gastando sus bienes. Ustedes saben por cuánto tiempo al padre le hizo falta el abrazo a su hijo. Por cuánto tiempo le hizo falta besar a su hijo. Que lo primero que hizo fue eso, abrazarlo y qué, y besarlo. Y eso inmediatamente desarmó a ese muchacho, ¿cierto? Porque dice la escritura que el padre pidió que buscaran el mejor vestido. Porque nosotros como padres, aunque nuestros hijos se hayan equivocado, nunca podemos exponerlo. El vestido representa al padre que cubre a su hijo, aún en medio de la falta y las malas decisiones que haya tomado. No justifica lo que haya hecho, pero lo guarda, lo protege. ¿Con el fin de qué? De poder levantarlo y restaurarlo. Nunca expongas a tus hijos, por mucho que se equivoquen. Desafortunadamente hay padres que sus hijos se equivocan y sus padres son los primeros en ventilarlo fuera. Sus padres son los primeros ahorita como están las redes sociales en su auge, son los primeros en postearlo en Facebook. No expongas a tu hijo. No lo expongas, porque tu hijo lo que necesita de ti y de mí es amor y misericordia. Porque al igual que tu hijo con necesidades, con un corazón, con una motivación incorrecta de su corazón, toma esa mala decisión. Porque aunque estemos en la casa, estemos llenos de amor, estemos rodeados por nuestros padres, somos seres independientes. Somos personas, tenemos corazón. Y quizás en el corazón de este hijo menor había algo que lo motivó a tomar esa decisión. Podría haber algún vacío. Los padres no somos perfectos, los padres nos equivocamos, ¿cierto? Los padres no somos cuerpos gloriosos, que todo lo vamos a hacer bien. Hay momentos donde nos equivocamos y necesitamos también de la comprensión de nuestros hijos para hacernos entender que estábamos equivocados. Y a mí me llama mucho, mucho la atención el hecho de saber que su padre no le rechaza. Pero lo más triste es cuando pasamos al otro lado de la historia, que su hermano mayor llega a la casa de venir de trabajar. Y es el que cuestiona, no solo al hermano, sino también a su papá. El hijo menor regresó, su papá lo abrazó y en ese momento, ¿sabe qué pasó? Su identidad nuevamente fue restaurada. Al colocarle el vestido, colocarle calzado en sus pies y colocarle un anillo, le fue restaurada su estado. Es que el padre nunca debe bajar a su hijo de lo que es. Un padre nunca va a rebajar a su hijo de lo que realmente es. ¡Hijo! Él no lo iba a colocar como uno de sus jornaderos, porque para él era su hijo. Ese era el pensamiento del hijo, pero no el pensamiento del padre. Y así mismo, nuestro Padre Dios, quizás nosotros a veces creemos que por nuestras malas decisiones y por nuestra vida, que a veces equivocadamente la llevamos, creemos que Dios nos va a rechazar por eso. Y esta parábola es una imagen del amor y la misericordia de Dios que siempre nos está viendo y esperando que volvamos a Él. La mejor decisión que pudo tomar este joven fue que decidir volver a la casa del Padre. Y yo en esta mañana lo que quiero resaltar es, yo le puse como título a esta palabra, no sé cómo la quiere tomar, reflexión, enseñanza, padres con corazón sano. Porque eso fue lo que yo vi en este padre, un padre con un corazón sano. Porque un padre con el dolor, con el resentimiento de lo que su hijo hizo, fácilmente lo hubiese podido rechazar, ¿cierto? Pero este no, este hizo todo lo contrario. Lo recibe, lo abraza, lo besa, lo premia y hacen ¿qué? Un banquete. Y esto nos habla a nosotros como iglesia también. Cuando la persona que quizás por mucho tiempo estuvo con ustedes aquí compartiendo y por malas decisiones se fue. Y su vida no fue la mejor. Y decide regresar a la casa donde un día el Señor vino y lo transformó, lo tocó. ¿Cómo lo recibimos? ¿Como el padre o como el hijo mayor? Y esa persona viene y los padres de la casa lo reciben, lo levantan, lo restauran y esa persona comienza a servirle a Dios. ¿Y será que nosotros nos podemos levantar como el hijo mayor? A cuestionar lo que el padre estaba haciendo con ese hijo que nuevamente volvió.
lo que Dios espera de nosotros como iglesia para restaurar al que está allá afuera es esto, que tengamos corazones llenos de amor y misericordia. Así como lo tuvieron con nosotros, porque un día también nosotros estuvimos allá afuera. Así como el hijo menor, perdido, desenfrenado. Y reflexionábamos de la necesidad de Dios que teníamos en nuestro corazón. Y fue Dios mismo quien nos atrajo a Él. ¿Para qué? Para transformarnos, para restaurarnos. Y yo no sé si hay alguien aquí en esta mañana que esta palabra te esté recordando algo, te esté trayendo algo a memoria en tu casa, en tu familia, o tú en tu condición de hijo, que hayas vivido totalmente algo diferente a lo que el hijo menor experimentó. Que hayas tenido un padre totalmente contrario a lo que la palabra nos está mostrando hoy. Un padre duro, fuerte, y que pudo producir en ti heridas en tu corazón. Pudo producir en ti una cantidad de cosas que hoy, a tu edad adulta, si no han sido sanadas, te están pasando factura. En esta mañana el Señor nos trajo para restaurarnos, para transformarnos, para darnos una palabra como punto de partida para, si no hemos trabajado en esas áreas, comencemos a trabajar. Y yo me imagino que este padre comenzó a fortalecer la relación con su hijo menor. Pero como todo padre sabemos que hijo es hijo, ¿cierto? Y aunque el hijo mayor se haya levantado y lo haya cuestionado, este padre, yo me imagino que en su sabiduría, él lo que trató fue ¿qué? De restaurar también la relación no solo de él con su hijo, sino también de su hermano con el otro. Porque a eso nos lleva el Señor, a restaurarnos los unos a los otros, a sobrellevar las cargas los unos a los otros. Pero lo que sí no debemos hacer es tomar la decisión y la actitud que tomó el hijo mayor, de cuestionar al padre por lo que estamos viviendo. Y yo te lo puedo decir con conocimiento de causa. Yo cuestioné al Señor por una situación específica que yo viví. Ahorita en algunos minuticos les voy a contar. Les voy a hablar de mi experiencia como padre y cómo pude yo cuestionar al Padre Celestial por una situación que estaba viviendo. Y en el Salmo 147, versículo 3, la palabra dice que el Señor es el que sana el quebrantado de corazón y venda sus heridas. En esta mañana, si hay alguien con el corazón quebrantado, con una herida abierta, aquí está el Señor. Él es el sanador por excelencia. Y la venda representa aquello que cubre tu herida mientras pasa el proceso de ¿qué? De curación. ¿Y por qué la herida no queda expuesta? Porque la herida se puede ¿qué? Infectar. Y esa es una de las cosas que quizás la gente afuera puede estar viendo tus vendas. Pero el Padre está haciendo algo detrás de esas vendas. Y es que está trabajando en las heridas, ¿cierto? Que el mundo vea tus vendas y no tus heridas. Ese es el interés de Dios con nosotros. Las heridas están internas, pero las vendas van a revelar que hubo algo que está herido y que está siendo ¿qué? Tratado. Y gracias a Dios estamos siendo tratados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios que está en esta mañana. Y también todos aquellos que se conectaron a través de Facebook, que esta palabra también pueda llegar a tu corazón y entender que el que sana el corazón quebrantado está aquí en este lugar. Que el que liberta al cautivo, el que trae la verdadera libertad a tu vida, está aquí en este lugar. Y eso fue lo que pasó en esta historia. ¿Hubo qué? Hubo libertad, hubo fiesta, hubo banquete para celebrar que aquel que estaba muerto había ¿qué? Revivido según las palabras del Padre. ¿Muerto qué? Él estaba muerto espiritualmente. Él no estaba muerto físicamente. Y esa es una imagen de lo que el Padre nos muestra del mundo, de afuera, los que necesitan lo que usted y yo ya un día recibimos. Nosotros fuimos parte de eso. Pero ahora usted recibió esa vida. Y esa vida no es para usted sola, sino que también vayamos por los que no la conocen y no la tienen. Amén. ¿Cuántos van a tomar esa palabra para ir afuera? Esta es una invitación también para ir por los otros.
por los que no le conocen. Y Padres con Corazón Sano, el Señor me daba como tres bendiciones que nosotros tenemos como padres. La primera es la bendición de ser padre. ¿Cuántos aquí se sienten felices de ser padres, bendecidos, honrados? Amén. Ese amén de los hombres estuvo flojo, como que hay que usar una grúa. ¿Cuántos de los que están aquí, de los hombres, tienen la bendición de ser padres? Amén. Y cuando hablamos de padre en la Biblia estamos hablando no solo de la figura paterna, sino también de la figura materna. Es una bendición porque mucha gente que desea ser padre no lo puede hacer. Hay muchos padres que Dios nos ha permitido ser padres porque hemos engendrado hijos. Hay otros que Dios les ha permitido ser padres espirituales porque hay mucha orfandad en este mundo y necesita de padres. Y eso es lo que Dios hace en el corazón de nosotros. Hay gente que no ha podido tener hijos biológicos, pero Dios les ha permitido ser padres para hijos que sus padres nunca los tuvieron. Y eso es una bendición. A mí me reta eso, y nosotros tenemos ejemplos de eso en la iglesia. Yo conozco, hay 2 testimonios de padres espectaculares en la iglesia, que el domingo pasado que estuvimos con los varones les decía, yo los veo a ustedes, y el Señor me daba la palabra para ellos, y me decía, yo los veo a ustedes, y quizás mucha gente podrá señalar los que no han cumplido el propósito. Pero el Señor me dijo que el propósito con el cual los trajo ustedes aquí a la tierra es que fuesen padres. Y eso a mí me voló la cabeza. El hecho de que hay gente que no pudo tener hijos biológicos, pero que Dios les ha puesto un corazón de padres para ser padres para otros. Y hay uno que tiene unas hijas grandísimas. Y yo los veo, son amigos míos, yo los veo y ellos parece como si fueran sus padres que hubiesen sido engendrados por ellos. Cómo Dios puede crear en el corazón del hombre, poner esa paternidad. Y así que me hizo entender el Señor que padre no solo es el que engendra hijos, sino que padre es el que lo tiene a él en el corazón. Porque si tenemos a nuestro padre en el corazón, él nos va a dar el amor de padre para prohijar a otros. Y quizás muchos no tengan ya sus padres aquí presentes, vivos, o alguno tiene alguno que falleció. Pero es importante que entiendas que tienes un Padre bueno, un Padre celestial, y que los padres humanos, nosotros nos equivocamos, nosotros fallamos, somos de carne y hueso. Nosotros también, los padres también cargan una maleta, que al igual que usted y que yo, en un momento dado no sabíamos cómo resolver esos problemas, esas situaciones emocionales. Y aún nuestros padres, muchos apurados, pudieron conocer del Señor y no tener esta oportunidad que usted y yo tenemos de seguir trabajando en nuestra vida para ser los padres que Dios quiere que seamos. Y 2 cosas Dios ha puesto en el corazón de los padres. Número 1, propósito, y número 2, destino. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos. Y cuidar es porque Dios te entrega a tus hijos, te entrega un propósito de Él. Entonces, tenemos esa responsabilidad de que ese propósito de Dios en la vida de nuestro hijo se pueda llevar a cabo. Y destino, nosotros los padres estamos para guiar a nuestros hijos de la mano de Dios para que ellos alcancen su destino en Dios. Amén. Nosotros debemos ser entendidos en que Dios nos muestre qué quiere hacer Él con nuestros hijos para nosotros de la mano de Dios hacer ese trabajo y que nuestros hijos puedan llevar a cumplir su propósito y llegar al destino que Dios les ha preparado para ellos. Y muchas veces por ese amor de padre, esa profundidad en esa relación de padre e hijo, muchas veces no queremos soltar a nuestros hijos. Y miren que este padre que estaba aquí, a pesar de el riesgo que corría, él soltó a su hijo menor, porque ni siquiera era mayor, a su hijo menor, y lo soltó. Pero algo que me llamó la atención y es que yo podía ver en esta palabra era que el padre estaba seguro del trabajo que había hecho con su hijo. Y que su hijo tarde que temprano se iba a dar cuenta que ese no era su destino. Y decidió volver ¿a qué? A la casa del padre, después de haber pasado por todo ese camino pedregoso, fangoso, en el que se encontraba sumido. Número 2, la responsabilidad de nosotros ser padres. Esto es una responsabilidad, un compromiso serio. Quizás hay muchos que han tenido hijos. Yo fui hijo de padres que de pronto se encontraron
en una relación y fuera y fuera, nací yo y ya se acabó. Fui hijo único entre esa relación. ¿Y cuánta falta hace la figura paterna y materna en la vida de un hijo? ¿Cuán necesario es? Yo que soy padre fui padre de 3 hijas, ahorita tengo 2. Y ahorita les comparto esa parte. Porque ahí yo vi probada mi rol como padre en esa situación. Y Dios, ¿para qué nos da responsabilidad como padres? Nos da responsabilidad como padres para ejercer su paternidad sobre nuestros hijos. Para preparar el corazón de nuestros hijos. Y para que también lo impartan ellos a nuestras generaciones. Porque tú no sabes que lo que estás sembrando en tu hijo hoy, estás sembrando en tus próximas generaciones. Amén. Y la responsabilidad de padre va más allá de lo que hoy en el contexto mundial y en las redes sociales, en todo lo que se ha desdibujado la figura del padre. Pero es por eso, porque es tan fuerte, tan poderosa, cuando un padre toma la responsabilidad de lo que Dios le ha entregado en sus manos. Yo no tuve la figura paterna, así que no tuve modelo ni ejemplo de pronto de cómo ser padre. Cuando yo tuve mi primera hija, vino mi segunda hija, vino mi tercera hija, y yo decía, pero ¿cómo se hace esto? Porque no tuve el referente. Yo fui criado por abuela, que fue para mí papá y mamá. Entonces, no tener ese como ese modelo, como normalmente los que nos hemos criado con padre y madre, podemos decir, no, tengo este modelo, mi papá hacía esto, lo otro. Yo no tuve eso, me tocó aprenderlo en qué, quemar esas etapas en el camino. Pero gracias le doy a Dios porque a pesar de ese vacío, yo le pedí al Señor, Señor, enséñame a ser el padre para mis hijas que tú quieres que yo sea. Me equivoqué bastante. Que pasé factura bastante. Pero si algo puso Dios en mi corazón para con mis hijos fue amor y misericordia. Amén. Y en esta mañana mi invitación es a que usted haga un autoanálisis y si en esas 2 cositas estamos por ahí, como dice uno, con la batería baja, vengamos al Señor, que Él nuevamente nos recarga de eso para poder darlo a los nuestros. Porque dice la palabra que el que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia, la casa del Señor? Entonces, el primer llamado que nosotros tenemos es a ser hijos. El segundo llamado que tenemos es a trabajar con nuestra familia. Esa es nuestra primera iglesia, nuestro primer ministerio en la casa. Y no somos perfectos, el Señor nos enseña. Él nos ha dado las escrituras para que nosotros nos guiemos y podamos llevar a nuestros hijos, nuestras esposas, y cumplir el propósito de Dios con nosotros en nuestra familia. Si eso no se cumple, estamos mal. Yo no puedo cumplir el propósito mío en la iglesia y en mi casa es un desastre, no. Primero en mi casa y lo que vivo en mi casa tiene que reflejarse en mi comunidad de fe. Amén. Entonces, mis amados, primero, la bendición de ser padre, ¿cierto? Segundo, que esa bendición trae consigo una responsabilidad. Tercero, la importancia de sanar el corazón. Este es un punto bien interesante que nosotros sí tenemos que prestarle atención. Porque un padre con un corazón sano construye, pero un padre con un corazón herido hiere, destruye. Dígale al que está a su lado, un padre con un corazón sano construye, edifica. Pero un padre con un corazón herido destruye. No le voy a decir más nada porque simplemente con el hecho que destruye ya basta. Y destruye muchas veces sin propósito. Porque él también es víctima de lo que está viviendo. La importancia de sanar el corazón. Hay 3 cosas bien interesantes. Número 1 es guardar el corazón de nuestros hijos. Porque si mi corazón está sano, yo voy a entender que yo debo guardar el corazón de mi hijo. Tratar de que nada lo dañe o que de mí no provenga nada que pueda dañar el corazón de mi hijo. ¿Cierto? Segundo, afirmarlos en su identidad. Afirmarlos como Dios los hizo, hijos. Si usted no está acostumbrado a decirle hijo
a su hijo o solamente lo llama por su nombre, dígale hijo, afírmele esa condición que es. Él es hijo. Antes de tener un nombre, él lo que es hijo. Lo que Dios nos entregó fue un hijo, ¿cierto? Entonces, afirmarlos en su identidad. La importancia de sanar el corazón del Padre también nos lleva a que nosotros podamos formar a nuestros hijos con una imagen correcta de nuestro Padre Celestial. Porque quizás nuestros hijos nos ven, ellos nos observan, nos escanean. ¿Y qué imagen estamos nosotros proyectándole de nuestro Padre a nuestro hijo? Quizás muchos de nuestros hijos o muchos pueden conocer a un padre gritón, a un padre exasperado, a un padre que maltrata, que hiere con sus palabras. Pero el Señor hoy nos está invitando a que, si esa imagen se ha distorsionado del Padre Celestial, que nos invita a que seamos padres amorosos, que corrijamos a nuestros hijos, pero que lo corrijamos con la verdad que Él nos enseña cómo corregirlo. Que podamos nosotros tomar la decisión, a los padres que están aquí, los que nos están viendo, tomar la decisión y mirarnos, revisarnos de qué Dios quiere hacer con nosotros. Y si nuestro rol de padre, el que nosotros hemos tomado, verdaderamente tenemos la responsabilidad, o si revise, mi hermano, si usted tiene algo en el corazón, que usted sabe que tiene que traer, porque mire, si hay alguien que sabe lo que tiene, es uno mismo. Porque uno no se puede engañar. La voz de la conciencia te dice, estás herido. No has perdonado a tu papá, no has perdonado a tu mamá, no has perdonado a tu hermano. Necesitas sanar eso. Y si nosotros venimos al Señor, tenemos a alguien aún mucho mejor, preciso, que se llama el Espíritu Santo, que nos redarguye, que Él conoce las intenciones de nuestro corazón, lo más profundo, y nos va a decir, David, mira que esto está ahí. Ese punto negro en medio de esa pared blanca necesita ser solucionado. Y necesita ser sanado. Y desde mi experiencia yo viví eso. Y cuando nosotros no atendemos el llamado de Dios, no atendemos la voz de Dios, entonces Dios tiene maneras de cómo hacernos entender. Al hijo menor le tocó ¿qué? Vivir esa experiencia. En mi caso, el Señor, yo no sabía, nuevo, enamorado del Señor en mis primeros años, y yo feliz porque el Señor me había dado una esposa, me había dado hijos. Y yo dije, wow. Pero jamás contemplé la idea de que ese momento maravilloso que yo estaba viviendo como esposo, como padre, jamás contemplé la idea que vinieran que yo iba a experimentar unas situaciones tan difíciles que a cualquier padre lo puede desestabilizar. Mi segunda hija fue diagnosticada con cáncer. Yo hoy no estoy llorando porque estoy triste con el dolor, no. El Señor ha hecho un trabajo maravilloso. Pero yo le pregunté al Señor, pero permíteme no llorar. Y el Señor me decía, no, porque es una marca que cada vez que la toques te va a quebrantar. Mi segunda hija fue diagnosticada con cáncer. Eso para mí fue desastroso. Ahí mi vida perdió el rumbo, perdió el norte, perdió todo. Y en estos días que estuvimos en el Congreso, pastores, yo descubrí dónde fue que yo perdí esa alegría, ese gozo. Fue en ese momento. Duró un año, casi un año en tratamiento, pero lo más difícil es que un tiempo muy antes el Señor me había dado una visión donde vi 3 palabras. La primera fue tumor, muerte y resurrección. Y yo le decía, Señor, ¿esto qué es? Pero jamás pensé que eso iba a ser con una de mis hijas. Y con una de mis hijas con la que más estrechamos lazos, la relación. Desde muy niña, pero estrechamos esos lazos profundos. Y de ella hacia mí. Entonces yo estaba totalmente, como dice uno, embobado con esa niña. La amé tan profundamente
La amo tan profundamente a pesar de no estar. Pero cuando esa situación viene a mi vida, me destrozó. Y yo le dije, Señor, ¿para qué me diste hijos si voy a sufrir por ellos? Cuestioné a Dios porque me había dado a hijos, pero ahora se me la iba a llevar. Yo le dije, me diste algo que yo nunca tuve, una familia, y ahora te me vas a llevar mi hija. Yo fui así, hablaba desde el dolor, no hablaba desde la razón, de entender lo que estaba pasando, no, estaba hablando desde la experiencia del dolor que produce en uno. Y fue tan fuerte esta situación que finalmente pasamos el proceso. Los pastores Francisco y Milena fueron de gran ayuda en ese momento. Fueron para nosotros manos para levantarnos. Ellos sí conocen desde el inicio de toda esta situación. Yo llego a la iglesia con mi hija en las manos y con el diagnóstico en las manos, cargada aquí. Y para mí fue difícil cuando ella parte, porque después que nosotros salíamos de la iglesia, yo salía a caminar con ella por ahí un rato, porque ella me decía, papi, la playa, el laguito, y yo la llevaba. Y cuando yo salgo, que ya no me encuentro con ella, que paso por ese sitio, para mí eso fue terrible. A tal punto que ese dolor fue tan profundo que yo entré en una depresión sin darme cuenta. Y me sepulté junto, mi esposa, mis hijas y yo, nos sepultamos con ella. Y de ahí para en adelante comenzó ese conflicto interno mío como padre. Comenzó ese conflicto interno y comencé a pasar facturas a mi esposa, a mis hijas, pero era una reacción misma desde la frustración del dolor, de entender que tenía una hija con un cáncer y yo conocer que el Dios que sanaba cáncer, había sanado cáncer por mis manos y no poder hacer nada conmigo. Usted se imagina la impotencia que uno siente. Yo dije, no puedo hacer nada. Y cuando nos dan el diagnóstico que nos dicen un tumor, me vino una vez la imagen que Dios me había mostrado. Y junto con esa se me viene la otra muerte, que era la que yo no aceptaba. La que jamás me decidí, y la que me decidí a no aceptar durante mucho tiempo. Incluso falleció y yo no había aceptado que mi hija había muerto. Y eso me llevó a una profundidad tan fuerte, que yo no me había dado cuenta. 7 años duré metido en esa depresión, 7. Y yo no sabía que era una depresión, que era lo más terrible. Y antes de la pandemia, el Señor me invitan para un encuentro de sanidad interior. Y yo tan desesperado dije, bueno, no voy yo solo, voy con mi familia. Y ahí fue cuando comenzó el Señor a obrar y nos dimos cuenta en el estado en que yo me encontraba. Así como el hijo menor se encontraba profundamente sumido en esa situación, así en ese estado me encontraba yo en la depresión. Y lo más terrible es que en medio de esa situación el Señor me decía, David, ves y predica. Le dije, Señor, si yo soy el que necesito que oren por mí, yo necesito que me levante. ¿Cómo que yo voy a ir a predicar a la iglesia así? A veces no entendemos cómo Dios hace las cosas. Y yo iba y predicaba con el corazón partido aquí, predicando. Le dije, Señor, tú harás porque esta palabra es tuya, no es mía. Pero cada día me iba hundiendo más y más en ese profundo dolor. Y sumado a eso una cantidad de situaciones, pero les quiero hablar específicamente de esa de padre porque esa fue la experiencia más fuerte y difícil que yo tuve como persona. Experimentar la partida de un hijo, que jamás me imaginé que eso me iba a pasar. Fue tan duro para mí que eso se me estaba somatizando aún hasta en el cuerpo, enfermedades en mi cuerpo. Se me estaba somatizando en mis huesos, prácticamente, la columna. Yo sentía un dolor que me corría de aquí hacia acá y no se me quitaba. No se me quitaba, no paraba. Total que en ese 2019 el Señor me lleva a ese encuentro y hacemos ese primer paso. Y nos sacan donde estábamos enterrados, a mí, a mi esposa y a mis hijas. Mi esposa por el dolor me culpaba a mí.
Eso ya el Señor lo sanó, pero por el dolor ella me veía a mí como culpable. Pero mis hijas se enterraron con su hermana. Y ese fue un tiempo maravilloso que el Señor hizo para sacarnos de ese estado. Pero ahí no terminaba todo. Se metió la pandemia, se agudizó la cosa. Viví una situación difícil, se me murió mi mamá. Me tocó ir a San Andrés, también viví una situación difícil allá con mi mamá, terrible. Pero llego, en San Andrés me coge el huracán que hubo. Yo dije, Señor, ¿qué pasa? Una detrás de otra. Regreso a Cartagena, me coge el COVID. Pero yo dije, bueno, Señor, tú eres bueno. Y durante todo ese tiempo, hasta llegar al año 2022, cuando el Señor presenta una herramienta muy interesante para mi vida, llegó la herramienta de Rever. Y yo pude, a través de esa herramienta, el Señor pudo usar esa herramienta para traer esa sanidad. Estoy en ese proceso todavía, para traer esa sanidad y comenzar a sanar todas esas situaciones que yo estaba viviendo como padre. Comencé a entender una cantidad de cosas que estaba experimentando y que no sabía cómo solucionarlas. Situaciones emocionales que no sabía cómo solucionarlas. Y el Señor me llevó a sanar cada una de esas situaciones. Porque el propósito de Dios contigo es que seas ¿qué? Restaurado y seas ¿qué? Transformado. Y como padre Dios sanó mi corazón. Hoy tengo mis 2 hijas, mi esposa. El Señor me permitió sacar ese dolor que me había sumido en un estado como el que estaba el hijo menor. Pero solo con qué propósito, porque el Señor no nos permite pasar por esos procesos para que solamente, digamos, yo pasé por aquí. El Señor nos permite pasar por esos procesos para formar en nosotros la persona, el hijo que Él ha diseñado, con propósito para bendecir otras vidas. A mí no me gustaría compartir de esta situación, pero el Señor me dijo, te la he dado como testimonio para que vayas a muchos lugares. Que hay padres como tú que están atravesando esa situación, madres como tu esposa, hijos como tus hijas, que no saben qué hacer. Pero en esta mañana nosotros sí sabemos qué hacer. Tenemos un Padre bueno que nos está esperando con los brazos abiertos. Porque el deseo de Dios es que nuestros corazones sean sanos. Y yo hoy puedo testificar, me puedo quebrantar, pero puedo testificar de que el Señor es real y el Señor sana los corazones. El Señor sí sana los corazones, el Señor restaura tu vida, restaura tu matrimonio, restaura tu familia, el Señor te levanta a ti, restaura el ministerio, porque quizás puedes caer en una depresión porque el ministerio, lo que hacías también te fue quitado o lo abandonaste por X o Y razón. El servicio, lo que hacías en la iglesia, tu trabajo, todo, cualquier situación que vivas te puede llevar a caer en un estado de eso. Pero recuerda como el hijo menor, recuerda que tienes un padre. Y para los padres que están aquí, recuerde que son padres y que tienen unos hijos que necesitan ser ¿qué? Abrazados, rodeados e impartir la paternidad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y aunque pasemos por lo que pasemos, recuerda que el Señor siempre está de la mano contigo. Porque una de mis preguntas era, Señor, ¿dónde estabas cuando yo estaba frente al cuerpo de mi hija cuando me dijeron que ya había fallecido? Mientras los hermanos detrás de mí estaban cantando, alaba a Dios, si está llorando, alaba, había un grupo cantando. Pero ellos cantaban y yo estaba ahí con el corazón partido llorando y preguntándole al Señor, ¿dónde estabas tú? Y el Señor en estos días me trajo a memoria, me dice, cuando estaba en la clínica, Señor es específico, cuando estabas en la clínica frente al cuerpo de tu hija, que estaban allá detrás de ti diciendo alaba, en la prueba alaba, y me dijo, ahí estaba yo. Ahí estaba yo. Pero a veces el dolor no nos permite ver a Dios en cada situación que vivimos. Pero ahí está el Señor. Y le pregunté, pues, ¿dónde estabas aquí? Dice, ahí estaba yo. Y acá, y acá, y acá. En todas esas situaciones le pregunté y me dijo, ahí estaba yo. Y esa es la razón por la que yo estoy aquí de pie. Porque el Señor está aquí conmigo. Amén. Es la razón por la que estoy de pie, porque el Señor nunca me ha dejado. La razón por la que sigo adelante es porque Él nunca me ha abandonado.
La razón por la que estoy aquí es porque Él está trabajando en mi corazón, ha hecho algo y me ha dado la oportunidad de llevar eso que Él ha hecho en mi corazón para que otros también sean bendecidos. Por eso vine en esta mañana, si no, no tendría sentido de estar aquí, si el Señor no nos hubiese traído. Amén. Y mi invitación en esta mañana, para cerrar, en esta mañana mi invitación es, te quiero dejar estos consejos. El Padre es el reflejo del amor y la misericordia de Dios. Nosotros los padres tenemos que trabajar para ser eso para nuestros hijos y para otros. El hijo menor, en su decisión de volver al Padre, nos muestra que siempre hay una salida. En medio de las situaciones que estemos viviendo y que de pronto nos hayamos equivocado, la salida se llama el arrepentimiento y venir al Padre. El hijo mayor nos muestra que a veces nos creemos tan justos que no entendemos la gracia de Dios para con aquellos que Dios está orando. El becerro gordo representa la alegría que produce cuando un pecador se arrepiente. Y en conclusión, Dios siempre está dispuesto a restaurar nuestras vidas sin importar la vida que hemos llevado y las malas decisiones que hayamos tomado. Mis amados, este es tiempo de revisar exhaustivamente dentro de cada uno de nosotros y al igual que el hijo menor, levantarnos de nuestra condición y vayamos a nuestro Padre que está lleno de amor y misericordia y que Él dice en su palabra que aún Él no rechaza a alguien que se acerque a Él con un corazón contrito y humillado. Y que si estamos trabajados y cargados podamos venir a Él, porque Él nos dará ¿qué? Descanso. Y en esta mañana yo me gustaría orar por ustedes, iglesia, pónganse en pie.